Introducción. El propósito fundamental es presentar un panorama general sobre los conceptos y la visión panorámica sobre la economía y la educación. Participación de la educación en el desarrollo económico. John Simons considera que los países subdesarrollados han intervenido en la educación con el convencimiento de que tales acciones permitan satisfacer la demanda económica de fuerza de trabajo calificada, así como incorporar diversos grupos a la cultura y favorecer la movilidad social, si la escuela puede igualar las aptitudes intelectuales de la población. Dice Simons, esto provocará una igualización de las oportunidades económicas y la reducción de la igualdad en ingresos. La educación es capaz de adquirir un papel motor en la economía si su contenido es ampliamente entendido y es concebido en tal sentido. Ahora bien, este contenido depende de las finalidades que persigue el sistema de enseñanza. Cuando estas finalidades son favorables al desarrollo, resulta es un crecimiento de las capacidades productivas. Lo que se crea es un potencial económico de la educación, cuya contribución afectiva al desarrollo depende del modo como la economía pueda acogerlo y emplearlo. El hombre se encuentra en el centro de la actividad económica. La educación puede contribuir al desarrollo económico por todo aquello que le aporta al hombre en su doble calidad de individuo y de miembro al cuerpo social. Los sistemas de enseñanza, sean cuales sean sus características, reflejan de modo más o menos fiel las tendencias y las reglas de vida características del medio sociocultural en donde están enclavados. La educación es el agente de transmisión de una cultura. La educación puede ser un factor de desarrollo en la medida en que se considera a sí misma como un agente de cambio y que le dé un lugar a las preocupaciones económicas de la sociedad. André Palle considera como finalidad de la educación, por lo menos en una perspectiva de evolución histórica, la finalidad de conservación de la cultura. Es la concepción rigurosa de una educación que transmite la cultura. La meta de la educación es crear y desarrollar en el niño y el adolescente los conocimientos y las aptitudes del hombre oculto, tal y como se reconoce en el medio sociocultural existente, y este objetivo se logra mediante tres funciones inseparables. 1. Consagrar la cultura del pasado afirmando su prestigio. 2. Transmitir esta cultura realizando un adoctrinamiento cuyo producto es conforme a la imagen del hombre, culto que concibe los grupos dominantes en la sociedad, y permitir que la cultura se perpetúe, ofreciendo la posibilidad a todo maestro de prolongarse a través de las diferentes disciplinas. La educación plantea en primer lugar el problema de saber cuál es la naturaleza de esta inversión. La educación puede ser considerada, en efecto, como una inversión directamente productiva o como una inversión de infraestructura. En el primer caso, la educación integra al individuo en una especie de capital que incrementa su eficacia en el trabajo. La posibilidad de un desarrollo inducido por una inversión de este tipo está condicionada. La inversión material juega un papel motriz porque normalmente esta es comprendida en prevención de una producción susceptible de ser realizada, es decir, que los medios productivos se crean con la perspectiva razonable de ser utilizados. No parece que un cálculo previsorio semejante sea plausible en el caso de la educación, en donde la exigencia de lograr un empleo económico de los productos educativos, esto es, de lograr una adaptación de la educación a la capacidad de la absorción de la economía. Las inversiones en la educación. Una inversión de infraestructura en la perspectiva se modifica. La educación aparece como condición y ya no como medio del desarrollo. Se pone en énfasis en el carácter complementario de la educación en relación con el factor trabajo complementario, el mismo del capital, por lo menos en lo tanto en que puede sustituirlo. Inversión permisiva. La educación surge como inversión permisiva, como condición absoluta o relativa según el caso, de la eficacia de las inversiones materiales. Se puede hablar también de inversión ambiental si el calificativo de permisiva sugiere demasiado la idea de anterioridad necesaria. Con una interpretación de este tipo, el problema de capacidad de absorción de la economía de los productos educativos puede ser abordado, tanto en función del análisis teórico como de las políticas concretas. Según dos concepciones. La primera considera que la inversión de infraestructura es una inversión matriz. Un análisis de este tipo conduce a la definición de cierta estructura de escolarización, niveles y tipos de estudio,
que se encuentre en correspondencia con cierta estructura profesional adaptada a un nivel de desarrollo deseable. La forma oferta de fuerza de trabajo formada por el sistema de enseñanza es susceptible de un cierto entrenamiento en la medida en la que la disponibilidad de mano de obra con este tipo de cualidades puede estimular ciertas actividades e incitar el uso de ciertas técnicas. La segunda concepción considera la inversión de infraestructura como una simple inversión de acompañamiento. El razonamiento propone la adaptación de la producción a la demanda futura previsible de mano de obra con diversos tipos de niveles de cualificación. Cuantificación del aporte. El problema que se plantea es el de poder establecer un procedimiento específico que se muestre cuantitativamente la magnitud de dichas contribuciones, ya que es el impacto sobre el crecimiento, siendo que parte de la idea que la educación juega un papel importante en la producción y por lo tanto en los ingresos que de esta derivan. El proceso económico es esencialmente por intermedio del factor humano, ya que la contribución de este factor a la producción no puede ser imputada en su totalidad a la educación, haciendo que existan otros factores cuyos efectos se pueden disociar, como puede ser el estado físico y sanitario de los trabajadores o también su pertenencia social y su experiencia profesional, haciendo que estos factores también se podían hacer disociar aquellas facultades que son innatas de aquellas que son adquiridas con el fin de poder considerar todos los efectos de todas estas últimas. Facultades innatas y adquiridas. Estas son actualmente tentativas que cubren un dominio que aún son imperfectamente descifrado, ya que esquemáticamente estas se vinculan con dos distintos enfoques que no son totalmente excluyentes. La precisión global. En este caso, la teoría económica ha aprendido la formación del producto a través del siguiente modelo, el cual puede ser denominado como crudamente esquematizado, ya que siendo la producción la que implica el producto combinado de tres categorías, considerando el primero como la tierra, ya que son los recursos naturales que se usan, el segundo como el capital, todo esto tiene que ver con los recursos económicos y por último el trabajo que tiene que ver con todos los recursos referentes a mano de obra, por ejemplo. Aspectos económicos en los procesos educativos. Entre el mundo económico y el mundo de la educación se dan numerosas relaciones e interacciones. De hecho, los procesos educativos se integran, implican y determinan muchos aspectos económicos de gran importancia para un gran funcionamiento, ya que estos puntos de intersección son entre la economía y la educación los que determinan el análisis económico de los procesos educativos. Rendimiento educativo. Es aquel que encargado de determinar en gran medida la demanda de servicios educativos, siendo la administración educativa la que debe planificar los servicios de educación para que la oferta responda a las fluctuaciones de la demanda y a su vez a la necesidad de la gran cantidad de territorio que pueda establecerse en específico. Y es así como podemos concluir con la importancia de la economía dentro de la educación, ya que si bien a pesar de que pueden existir diferentes caminos, pensamientos y perspectivas acerca de cómo esta puede trascender, la educación es la guía que se utiliza para dejar esta herencia de cultura en la sociedad, partiendo de las diferentes disyuntivas y la historia que surge dentro de esta. Pero es aquí donde el trabajo complementario surge cuando la infraestructura tiene una inversión la cual se ve sometida o mantenida por la economía, ya que esta misma es construida por la economía, siendo la que remonta la capacidad de mantener ese eje central entre la absorción y la repartición de recursos, colocando así nuevas conceptualizaciones como el mercado laboral, ya que si lo consideramos desde esta perspectiva, es aquella que nace a partir de la herencia que surge dentro de la economía, la infraestructura y la educación, siendo que las nuevas escuelas y la sociedad que refleja dentro de esta construye un nuevo futuro a partir de las grandes ramas que son estas dos, siendo que, siendo que el reflejo de estas dos determina el futuro y la gran amplitud que pueden lograr. Entonces podemos considerar de esta forma que la economía y la educación son los grandes principales o las grandes principales bases que sientan el futuro con la participación de todas las demás ramas que son intrínsecamente relacionadas entre sí.